Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo a esta charla después de la intervención de Ro Harlem, que nos ha planteado un contexto general, una visión general muy interesante. Vamos a bajar en estas dos ponencias a una realidad, digamos, más tangible. El epígrafe de esta conversación y de esta ponencia es alineando retos para el sector público y el privado en relación al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030. Yo quisiera recordarles, para que nos centremos en la cuestión, que el Objetivo 6 consiste en garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Me permito suponer que ustedes ya conocen cuál es el Objetivo 6, pero no me resisto, porque son impresionantes, a dar algunos datos que, digamos, dramatizan la situación del agua y la importancia de que existan órganos de debate y de difusión de este problema como el Foro del Agua, y que sea en España, a nivel universitario, en un país donde el agua tiene muchas significaciones históricas, significaciones para la cohesión territorial de todo el país, y también es un issue político que enfrenta, divide e incluso crea, digamos, crisis políticas. Se han producido crisis políticas con el agua a propósito de su gestión con los trasvases, y no hace falta que se lo recuerde porque hace muy poco tiempo, muy pocos años de esto. Y el agua incluso es un elemento de identidad territorial. Yo he regresado hace poco tiempo de Zaragoza, donde he estado también dando una conferencia y estando con compañeros periodistas y con empresarios, y cuando se pregunta cuáles son elementos de identidad de Aragón, el agua. El agua es un elemento de identidad de Aragón, es un elemento de identidad transversal. Bueno, por eso es particularmente importante el foro, por eso es particularmente importante la situación de la gobernanza en España, deficiente, donde no tenemos un regulador no único, sino más de 8.000 reguladores. Todo esto seguramente se van a abordar por nuestros ponentes. Pero quisiera dar algunas cifras que, creo, insisto, nos contextualizan el problema. Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, pero 663 millones todavía carecen de ese acceso. Al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada con material fecal. Entre 1990 y el año pasado, la proporción de la población mundial que utilizaba mejores fuentes de agua potable aumentó del 76% al 91%. Sin embargo, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que esta cifra aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales donde el consumo de agua es superior a la recarga. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en ríos o en mar sin que se eliminen los contaminantes. Cada día cerca de 1.000 niños mueren a causa de enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento. La energía hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más importante y más utilizada, y en 2011 representó el 16%
de la producción total de electricidad del mundo. Esta cifra habría que actualizarla. Aproximadamente el 70% del agua extraída de los ríos, lagos y acuíferos se utiliza para el riego, y el 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres relacionados con el agua. Por esta razón, el agua ha subido la escala dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y ya se configura claramente como un doble derecho humano, derecho al agua, pero también derecho al saneamiento. De tal manera que disponer del agua es un recurso imprescindible. Yo leía de un autor que decía que el agua afecta al ser de la humanidad y que lo que afecta al ser de la humanidad hay que plantearlo como un modo de estar en el mundo, y que eso es una advertencia no solamente para los poderes públicos, sino también para los agentes privados. Bien, para hablar seguramente de estos temas en mayor amplitud, tenemos hoy a dos ponentes de lujo que conocen extraordinariamente bien estos temas y que además pueden hacer, no creo que planteamientos contrapuestos, sino planteamientos absolutamente complementarios. En primer lugar, ya es muy conocida Aziza Akmush, que dirige el programa de gobernanza del agua de la OCDE. Yo les invito a que entren en Internet y lean entrevistas y artículos suyos, porque son de una lucidez y de una claridad realmente extraordinaria. Y Ángel Simón es presidente ejecutivo del Grupo Agbar. Es un gran experto en la materia de gestión del agua y está en un grupo empresarial que tiene ya cerca de 150 años, si no los tiene ya, 150 años de historia, que se dedica además a un tratamiento integral de la gestión del agua. Ellos van a tener ahora, primero Aziza, luego Ángel, entre 10 y 15 minutos para hacer sus exposiciones, y después habrá algunas preguntas, bien que pueda formularles yo al hilo de sus intervenciones, pero sobre todo sería muy interesante que a través de las tarjetas que se han distribuido ustedes las formulen y yo las ordene, las sintetice y se las pueda plantear a cada uno de los ponentes, indicando en esa misma tarjeta a quién dirigen ustedes la pregunta. Y les rogaría que lo hiciesen con síntesis para poder hacerlo con rapidez. Pues tiene la palabra Aziza Akmush. Muchísimas gracias, José Antonio, y antes que todo agradecer a los organizadores por la invitación. Participé en el primer foro del agua que se organizó y me gustó tanto que estoy de vuelta, así que creo que eso es espero poder complementar un poco los puntos que hice en ese momento. Yo les voy a hacer un planteamiento desde el punto de vista de las políticas públicas, porque eso es el rol de un organismo como la OCDE, que es un organismo económico para la cooperación económica y el desarrollo, de asesorar a los gobiernos en distintos niveles sobre la manera con la cual diseñan e implementan sus políticas. Y si me permiten, en relación con el tema, les voy a hacer el planteamiento desde el punto de vista de las tres escalas, desde lo global hacia lo nacional y lo local, porque el trabajo, creo que no hay traducción, el trabajo que hemos hecho... perfecto, gracias. El trabajo que hemos hecho parte básicamente de estándares internacionales hacia el análisis de la manera con la cual se diseñan y se implementan las políticas. Desde el nivel global, algunas cosas muy positivas en relación con los objetivos de desarrollo sustentable.
La primera cosa es que hay un objetivo sobre agua. Yo me acuerdo que cuando empezaron las discusiones, incluso dentro de la OCDE y con los países miembros, muchos países nos decían, no, pero si el agua está vinculado con todo, el agua está vinculado con energía, con agricultura, con salud, con desarrollo territorial, con infraestructura, ¿para qué un objetivo del agua? Si el agua está en todo. Y había que luchar para decir que si está en todo, no está en nada. Y que hacía falta elevar el tema, que no es un problema sectorial, sino un desafío económico para el desarrollo económico de los países, para el bienestar de los ciudadanos, a rango de objetivo para catalizar la atención y las acciones necesarias por parte de los gobiernos, pero también por parte de la sociedad civil y de los actores privados en lograr esos objetivos. Y eso era muy importante además porque en la arquitectura de los objetivos del milenio para el desarrollo, el tema del agua iba dentro de un objetivo sobre el medio ambiente. Y eso era muy importante en ese momento, tener referencias al acceso al agua potable, al saneamiento allá, pero hoy es muy importante verlo como elemento fundador, digamos, del desarrollo sustentable y del concepto que nos planteó Gro Harlem esta mañana. Entonces es una buena noticia. La segunda buena noticia es que la COP22, que ocurrió hace unos días en Marrakech, por primera vez tuvo dentro de su programa oficial, dentro de las negociaciones oficiales, un día de acción sobre el agua. Eso no había pasado nunca. En las previas COP, a pesar de saber que el cambio climático tiene un impacto muy importante sobre los recursos hídricos y que en realidad se manifiesta el impacto del cambio climático primeramente sobre los recursos hídricos, en las previas COPs siempre había una desconexión entre las comunidades del clima y la comunidad del agua, que organizaba un side event ahí con no demasiada gente porque si no todos se asustan. Por primera vez, por el liderazgo de la ministra marroquí, hubo un día entero sobre el agua dentro de la COP22, que vio no solo las condiciones institucionales, financieras para implementar políticas de adaptación, sino también la cooperación internacional que se puede fomentar al respecto. Entonces, esas dos cosas, creo, esos dos temas, además del derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento, además del panel de alto nivel que se comentó esta mañana, además del hecho de que se está desarrollando ahora mismo dentro de Naciones Unidas una nueva resolución sobre agua y sustentabilidad, son señales importantes. Ahora vienen con desafíos y yo creo que desde la OCDE hemos planteado algunos de esos desafíos. El primero es que 17 objetivos, 169 metas, más de 230 indicadores. Con el conservatismo que observamos dentro de varios países donde se trata de contener un poco los indicadores que se van a usar y de no producir datos que ya no están al alcance de la mano, pueden tener un impacto sobre el alcance de objetivos políticos. O sea, hay objetivos detrás de esos SDGs que son ambiciosos. La estadística tiene que seguir los objetivos y entonces hay que empujar un poco la frontera para poder medir cosas que a lo mejor no estamos en capacidad de medir hoy, pero que son muy importantes para lograr esos objetivos. Y la gobernanza es una de ellas. Yo me acuerdo que otra discusión es cuando se estaban diseñando los objetivos, es que no puede haber uno sobre gobernanza porque nadie sabe cómo monitorear eso. Nadie sabe cómo medir el desempeño de las instituciones. Eso es subjetivo, eso varía de un país para el otro. Entonces, es ese primer tema de tener datos, incluso desagregados, que muestren las disparidades territoriales dentro de un mismo país para no dar ilusiones de que se lograron los objetivos cuando en realidad la diferencia entre zonas rurales y urbanas sigue bastante importante, es importante. Los datos que nos van a ayudar a apoyar la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. El segundo desafío es cómo se van a conectar esos objetivos entre sí. Cada uno tiene, casi dentro de sistemas de Naciones Unidas, un campeón, ¿no? Cada uno tiene una institución, el de ciudades va con UN Habitat, el de seguridad alimenticia, la FAO tiene muchos datos, puede apoyar, y el agua en esta arquitectura un poco en sectorial, ¿no? Queda un poco orfano porque no hay un mecanismo dedicado al tema y requiere, porque el agua conecta más allá de crear conflictos, requiere esa interdependencia entre distintas áreas. Entonces hay que pensar
no solo a nivel global, dentro de las instituciones que van a acompañar la implementación de esos objetivos, sino también dentro de los países, ese enfoque multisectorial y la manera con la cual alcanzar ese objetivo se haga en paralelo con pensar temas de energía, de agricultura, de desarrollo territorial, etc. Y la buena noticia es que hay una responsabilidad compartida para lograrlo y que los gobiernos, por más que se comprometieron al consultar dentro de sus países, no son los únicos que van a permitir lograr el objetivo. Hay un rol para la sociedad civil, hay un rol para los actores privados, no solo en catalizar las fuentes de financiación. Yo me acuerdo que en la COP de 2009 se había hecho un compromiso de movilizar 100 billones de dólares para las políticas de atenuación y adaptación al cambio climático. El año pasado, para la COP de París en la OCDE, hemos hecho un reporte para ver cuánto en realidad se había movilizado, para mapear un poco esos flujos financieros, donde vimos que se había catalizado más de 60 billones, pero las 2/3 partes son de fuentes públicas. Entonces hay un margen para catalizar recursos privados también en esas políticas de adaptación y de atenuación al cambio climático, y hay un margen para involucrar a actores que no sean los usual suspects, como lo decimos, o sea, las categorías de usuarios tradicionales, sino también nuevos actores que toman decisiones que van a tener un impacto sobre agua o que pueden contribuir a las soluciones de la crisis del agua, promotores inmobiliarios, inversionistas a largo plazo, institucionales a largo plazo, etc. Eso es a nivel global. A nivel nacional, tenemos proyecciones que asustan un poco, porque vemos en la OCDE que la demanda del agua va a aumentar de un 55% entre hoy y el 2050, que 4 billones de personas van a vivir en zonas de estrés hídrico, y eso quiere decir que va a haber cada vez más competencia entre distintas categorías de usuarios. Vemos que los hotspots están esencialmente en los países emergentes. En los países de la OCDE se ha disminuido la demanda del agua gracias a la tecnología, gracias al uso de los instrumentos económicos. Pero va a haber cada vez más competición entre fuentes de uso de agua. Y eso quiere decir que básicamente todos los países, y por eso el hecho de que los objetivos de desarrollo sustentable sean universales, en el sentido que se aplican tanto a países en desarrollo como a países desarrollados, todos los países van a tener que manejar 4 tipos de riesgos. El riesgo de demasiada agua, el riesgo de poca agua, el riesgo de agua contaminada y el riesgo de no poder seguir con la cobertura universal porque no se pueden invertir en infraestructura, etc. Y esos países de la OCDE que durante mucho tiempo pensaban que habían solucionado el tema y que era ahora más un tema en desarrollo, hoy tienen sequías e inundaciones al mismo tiempo, hoy tienen fugas en las canalizaciones que son tremendas, hoy tienen contestación civil también sobre temas de tarifas, y el mensaje clave fue que no tendrían que tomarse el nivel actual de seguridad hídrica y de prestación de servicio como ya solucionado y sustentable. Todos van a tener que adaptarse. Y lo que observamos como tendencias ahí es que muchas de las reformas que se llevan a cabo fuera del sector del agua tienen un impacto sobre el agua. Las reformas territoriales que empujan la fusión de municipalidades tienen un impacto sobre la cantidad de operadores en los servicios. Francia está pasando de 25, 30 mil a 5 mil en menos de 3, 4 años. Eso es un cambio drástico. Reformas de consolidación fiscal después de la crisis económica que empujan a que los gobiernos hagan cada vez más con menos recursos, menos plantilla, también tienen un impacto sobre el sector. Hay otras decisiones también o procesos que están vinculados a la crisis de confianza con la cual, por parte de los ciudadanos, por la cual muchos gobiernos de la OCDE están pasando. Y eso tiene un impacto. Se ha notado no solo con el Brexit, sino con elecciones en Estados Unidos, con el hecho de que el presidente de Francia hoy tiene el 2% de apoyo popular 6 o 7 meses antes de las elecciones. Y eso quiere decir que la arrogancia que consistía en decir que nosotros los gobiernos sabemos bien lo que es bueno para los ciudadanos
y vamos a involucrar a los ciudadanos en la implementación para que las decisiones que nosotros tomamos puedan concretarse. Ya no es posible. Ya no es posible hoy tomar una decisión mayor en términos de infraestructura, en términos de reforma tarifaria, sin involucrar a los ciudadanos. Entonces, eso es muy importante y ahí también hay una responsabilidad compartida entre sector público y sector privado. Y para terminar, a nivel local, porque las ciudades son, por definición, donde la mayor parte de la población vive y va a vivir en las décadas que vienen. Hemos hecho en la OCDE un trabajo un poco comparativo en 48 áreas metropolitanas de la OCDE para ver qué tipo de desafío tenían hoy y cuáles eran las recomendaciones que había que implementar. Y ahí también hay buenas señales. La buena señal, la primera que yo veo es los resultados de la conferencia de Hábitat 3 en Quito. Una conferencia así cada 20 años, que por primera vez le da un rol al agua. Nosotros como OCDE solamente organizamos a 5 sesiones ahí, me imagino que debe haber tenido más discusiones sobre el sector, pero la convicción de que no se puede hacer desarrollo territorial sin tomar en cuenta los recursos naturales y los servicios básicos y que la ciudad es la escala a la cual se están solucionando esos desafíos. Esto es muy importante. Hay otra señal, por ejemplo, de una campaña de más de 60 alcaldes, intendentes para el crecimiento inclusivo que está llevando la Fundación Ford con la OCDE y que tiene el agua dentro de su plan de acción también. Entonces, el nivel de concientización a nivel de las ciudades, con toda la innovación tecnológica, el liderazgo político que notamos es muy interesante. Pero, por supuesto, hay desafíos. Hay muchos, pero voy a plantear 2 que nosotros hemos visto. El primero tiene que ver con la escala. En muchas ciudades seguimos pensando en términos de fronteras administrativas. Entonces, al alcalde, al intendente, le preocupa lo que está pasando dentro de su frontera administrativa. Y en los 4 o 5 últimos años en la OCDE planteamos que las ciudades no son, las zonas metropolitanas no son las fronteras administrativas, son donde la gente vive y trabaja. Y entonces diseñamos áreas funcionales que permiten manejar servicios públicos de otra forma que basándose únicamente en la voluntad política y en el nivel de acción administrativo. Y el segundo tema, por supuesto, es la infraestructura en los países de la OCDE. Francia tiene redes que tienen 150 años. Se han financiado sumamente con recursos públicos, con impuestos. Y hoy, en el contexto actual, no es posible. Entonces, quiere decir que hay que pensar mecanismos de financiación innovadores, pero también hay que pensar qué tipo de infraestructura queremos para los 20 o 30 años que siguen. Infraestructura verde, opciones de bajo costo, infraestructuras que permitan ser multipropósito, con otros temas de política. Entonces, ahí hay un pensamiento también que vemos muy emergente en varias ciudades de la OCDE y que se hace en conjunto con el sector privado en varios lugares. Entonces, lo dejo así y después vemos en la discusión. Bueno, has planteado muchísimas cuestiones de gran interés. Ángel, Simón, tu turno. Bueno, muchas gracias. Se oye, ¿no? ¿Se oye? Sí, sí. Muchas gracias. Buenos días por estar todos aquí. En primer lugar, pues agradecer que me hayáis invitado y felicitaros al foro por vuestro cumpleaños. Y no solo felicitaros por vuestro cumpleaños, sino porque estoy últimamente demasiado acostumbrado a unos debates públicos sobre el agua en los cuales no tocamos los problemas que tenemos en realidad, sino que estamos tocando otro tipo de problemas que responden más bien a determinadas concepciones ideológicas. Por lo tanto, que nos podamos encontrar en foros de este estilo, en que se invite público, privado y a mundo universitario y toda la sociedad que tenga algo que decir, yo creo que es algo de lo que debéis estar contentos. Yo creo que efectivamente los problemas que tenemos en el agua hay 2 vectores básicos que son los que lo condicionan. Primero, la presión demográfica y segundo, el cambio climático. Es decir, todos lo sabemos, los aquí presentes, vamos a pasar a una población en el año 2100 pues prácticamente de 11.000 millones de habitantes. Y por lo tanto, los retos que tenemos como consecuencia de este crecimiento de la población pues será la alimentación. Y en la alimentación, por lo tanto, será la agricultura.
Como sabéis, la agricultura consume el 70% del agua azul del planeta, el 12% lo estamos consumiendo los usos urbanos y el 18% los usos industriales. Claro, de ahí se derivaría, pues probablemente, qué vamos a hacer en estos diferentes usos y cómo priorizamos uno respecto a otro. Y ahí es donde, muy bien, Aziza, entra el tema de la gobernanza. Es decir, necesitamos a distintas escalas que realmente haya una gobernanza sobre el agua. Me vais a dejar que haga la reflexión en cada uno de los tres ámbitos, en el ámbito de agricultura, en el ámbito ciudad y en el ámbito industria. En el ámbito de la agricultura es que probablemente lo que se está diciendo es que no se utiliza con la racionalidad suficiente el uso del agua en el término agrícola. Me gustaría poner el ejemplo de España. En España tenemos unas 17 millones de hectáreas de cultivo, de las cuales aproximadamente 3,5 son de regadío, y de esas de regadío, 978.000 son de regadío no modernizado. Lo que significa que el consumo de agua es un 40 o 50% superior a si tuviéramos este riego modernizado. ¿Qué significa? Significa que efectivamente nos tenemos que plantear qué inversiones debemos realizar en esas hectáreas no modernizadas para, en principio, aumentar la superficie de regadío en España y, por lo tanto, aumentar también esa disponibilidad de agua que podemos tener. También me gustaría hacer un planteamiento global de cómo está la agricultura en el conjunto del planeta. En 1961 teníamos prácticamente 3.000 millones de hectáreas, de las cuales el 10% era de regadío, lo que significa que la superficie de cultivo era de 0,46 hectáreas por habitante. 50 años después, es decir, en el 2015, tenemos aproximadamente unas 1.600 millones de hectáreas, de las cuales el 20% corresponde a regadío. Como ven, el regadío cada vez aumenta más. Y en medio siglo, la superficie destinada a la agricultura se ha incrementado 14%, mientras la población se ha multiplicado por 2,5, es decir, el 150%, mientras que el ratio se ha situado en 0,22 hectáreas por habitante. Por lo tanto, en un determinado tiempo hemos sido capaces de dar una mayor rentabilidad por hectárea y hemos aumentado la superficie de regadío. Por lo tanto, lo que es clave es que siga aumentando la productividad en el regadío y que sigan la productividad, evidentemente agrícola, y que sigan aumentando las mejoras de regadío con todo tipo de avances tecnológicos. Eso a las empresas privadas nos sitúa delante del reto de tener que ampliar nuestro abanico asistencial y de actividad a la agricultura de una manera clara y que, por lo tanto, la gestión, la innovación tecnológica tienen que avanzar también hacia la agricultura. Esto lo hemos visto en otras empresas, es decir, la reciente adquisición de Monsanto por 66.000 millones de dólares por parte de Bayer solamente significa cómo hay un posicionamiento global de las distintas empresas privadas hacia el mundo agrícola. En el mundo del agua, nosotros también, como empresa privada, vamos a tener y estamos teniendo un posicionamiento dentro del mundo agrícola. Es evidente que cada país también tiene posicionamiento. Podríamos hablar de India o podríamos hablar de China, que China va a colocar 53 millones de hectáreas agrícolas de alta calidad. O países para nosotros más cercanos en los que estamos actuando, como Chile, y aquí hay un representante chileno, en el que está desarrollando 1 millón de hectáreas de regadío para que sus exportaciones agrícolas en un determinado momento tengan, si no el mismo nivel, pero adquieran la importancia que la propia minería está adquiriendo. O Colombia, que esa gran oportunidad que hacía mucho tiempo que en todo el continente latinoamericano no teníamos de tener una paz estable en todo él, pues podrá destinar 4 millones de hectáreas a la agricultura. O Perú, que está destinando 360.000 hectáreas a regadío. Por lo tanto, la agricultura, la gestión del agua en términos agrícolas y en términos de alimentación va a ser básico en los próximos tiempos. Claro, en ese entorno hay cosas que nos sorprenden mucho, y es decir, el poco cuidado que se tiene con aguas subterráneas. En muchos de estos foros
nunca terminamos hablando de aguas subterráneas, cuando al final las aguas subterráneas suponen el 43% del agua de regadío y son básicas en el suministro a las ciudades. Y no hablamos tampoco de lo que es la reutilización de las aguas. Con ese entorno, cada vez más va a ser necesario la reutilización de las aguas. Tenéis que pensar que en la media mundial todavía el 80% se vierte con toda la carga contaminante en el medio. Ciudades. En las ciudades sabéis perfectamente el crecimiento que vamos a tener. El 90% de este crecimiento se concentrará en África y Asia y tiene una implicación clara en la ciudad. En la ciudad hay unos hábitos de consumo que van a requerir una mayor presencia de agua. Sabéis que ahí hay que introducir el concepto de huella hídrica. Todos sabéis lo que es la huella hídrica, que es la cantidad de agua que se necesita para producir bienes o la que utilizan las personas en su actividad o colectividades. 70 litros con una manzana, 1.500 litros para un bistec de 100 gramos. Vamos a requerir un incremento de la huella hídrica y que, por lo tanto, relacionado con la agricultura, esa huella hídrica, esa agua, puede venir de otro sitio que no sea necesariamente en el sitio donde estamos. A modo indicativo, China, donde el 50% de la población es rural, tiene una huella hídrica anual de 700 metros cúbicos por cápita. En Estados Unidos estamos a 2.500 y en España, no menor, 2.325. Por lo tanto, en torno al agua, como tú muy bien has dicho, vamos a necesitar infraestructuras, pero infraestructuras en todos los órdenes, es decir, para la captación, para el saneamiento, para la depuración, para la reutilización, pero también para las aguas pluviales, para el exceso de aguas. Es decir, el concepto que se va a imponer en las ciudades, y en el reciente salón que hemos tenido de eWater en Barcelona con Smart Cities lo hemos vuelto a recalcar, es el que vamos a necesitar ciudades resilientes. Y ciudades resilientes, como tú muy bien has dicho, es decir, no solamente para donde se va a dar el gran desarrollo en los países de África y Asia, sino también para las ciudades de los países desarrollados, en las que la infraestructura cada vez es más antigua y se van a necesitar dotar de la financiación necesaria para su rehabilitación. Y finalmente, la industria. La industria no va a tener más remedio, como todos nosotros en nuestro ámbito, que tender hacia un tipo de economía distinto. Vamos a tener que ir hacia la economía circular. Por lo tanto, una economía que incorpora el concepto de residuo cero, que incorpora el concepto de autoabastecimiento energético, que incorpora el concepto de paliar los impactos que se realizan en el medio, que el impacto que tú realizas tienes que compensarlo de otra manera. Y por lo tanto, para que la industria pueda realizar eso, se va a necesitar, una vez más, tecnología, se va a necesitar innovación. Y la mayor parte de tecnología, la mayor parte de innovación y la mayor parte de gestión va a venir, obviamente, por parte de esa colaboración entre la empresa privada y el sector público. Yo, para terminar, sí que me gustaría hablar del cambio climático. Es decir, estamos hablando de la vulnerabilidad hídrica, que lo estamos juntando con la presión demográfica, y si a eso le añadimos el cambio climático, la verdad es que para los menos optimistas parece que vamos a un futuro irresoluble. O sea, hay gente que dice que es demasiado tarde y que además hacemos demasiado poco para cambiar los acontecimientos. Yo en este caso me apunto como Grow, hay que ser optimista, es decir, nosotros tenemos que seguir luchando. Creo que la COP21 ha dado un paso adelante, Marrakech en la COP22, como tú has dicho, también ha dado un paso adelante, pero solamente vamos a poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado en estos objetivos de desarrollo sostenible si hay una verdadera colaboración entre todos los actores. Grow lo ha dicho, cada uno tiene que hacer en el ámbito en el que se desenvuelve lo máximo para cumplir estos objetivos. Como empresas privadas tenemos las alianzas para el cambio climático en la industria que provienen del COP21, hemos hecho nuestros compromisos, pero además de que cada uno tiene que hacer lo que pueda en cada uno de sus ámbitos, tenemos que ir a ese objetivo 17 que dice claramente colaboración entre todos los actores. Muchísimas gracias.
Bueno, así es así. Me permites, quería hacerte por lo menos dos preguntas. Hemos hablado tú has hablado, y también Ángel, de la importancia del cambio climático. Entonces, el negacionismo de la nueva, en el 20 de enero, administración norteamericana con Trump a la cabeza, ¿cómo desdibuja, cómo trastoca en la OCDE y en el apartado que a ti te corresponde el futuro inmediato? Porque supongo que eso habrá sido una convulsión desde el punto de vista de la OCDE, que tiene esa dedicación hacia los objetivos sostenibles, y dentro de ello, como tú has singularizado, el agua, la gestión del agua. Si hay un negacionismo sobre el cambio climático, ¿a dónde vamos? Si es la primera potencia del mundo, además. Yo estaba en Marrakech el día de las elecciones y estaba en la zona azul. No sé si había otros actores que atendieron esa parte también de alguna de las negociaciones, donde todos miraban hacia el mismo pobre delegado de Estados Unidos, que él tampoco entendía lo que estaba pasando y que él lo único que pedía era tiempo para procesar la información, saber cuáles son las implicaciones y poder responder en función, ¿no? O sea, había venido con un mandato, pero le cambió un poco el escenario. Por supuesto que hay discusiones incluso dentro de la OCDE, pero estamos ahora en una etapa donde hay que darse el tiempo de ver cómo las posturas evolucionan. Yo creo que lo que ha dicho Gro en la sesión de apertura es verdadero, que hay mucha esperanza de que algunas de las posiciones un poco rígidas o negacionistas, como lo dijiste, se revisaran con tiempo, y que de toda manera cualquier sea el cambio a ese nivel, el compromiso va mucho más allá de Estados Unidos. Hay otros países que han hecho esfuerzo tremendo. China es uno de ellos, que también son países que se comprometen ahora a caminar en la dirección del bien público y del resultado público. Entonces yo estoy con esperanza también de que no va a ser tan radical como se planteó durante campañas, porque campañas por definición tienen que ser radical, pero aunque sea el caso que hay los demás enteros países del planeta, que ellos van a marchar juntos hacia mejores políticas. Confiamos en que Trump no sea Trump, o sea menos Trump, y que los demás continuemos. Más o menos. Y otra pregunta que también está formulada por lo menos veo dos preguntas que son muy similares. Has hablado de que de aquí al año 2050 se va a incrementar la demanda un 55% del agua. La pregunta es: ¿en qué usos? ¿Agricultura, consumo, industria? ¿En qué usos? Si lo tenéis detectado ya, segmentada bien ese aumento de la demanda. Sí, en las proyecciones ambientales de la OCDE que producimos en el 2012 están desagregados los datos para cada categoría de usuario, pero vemos, por ejemplo, que en los BRICS la demanda para la industria manufacturera aumenta del 400%. Vemos que el uso doméstico, que es menos del 10% del uso global de recursos hídricos, tiende a disminuir en los países de la OCDE y también en países emergentes. Y eso porque se usan instrumentos económicos, se ponen en marcha políticas más eficientes, hay nuevas tecnologías, y el uso para la agricultura también está mejorando en parte del mundo, pero tiene proyecciones un poco alarmistas. Después, por países, a veces es la minería, entonces esos datos están disponibles. Pero el mensaje clave es que en los países emergentes es donde la presión va a ser mayor en las 3, 4, 5 décadas que siguen. Y otra pregunta que yo la tenía apuntada, pero que también veo que en el público sale. La OCDE hace recomendaciones a los países que forman parte de la organización sobre cómo los gobiernos deben, digamos, regular el agua, y orgánicamente dónde tienen que estar situados, en qué departamentos ministeriales.
Bueno, la OCDE tiene 35 países miembros, pero trabaja con más de 100 países. Entonces hacemos recomendaciones a gobiernos que tampoco son miembros de la OCDE. Sobre temas de regulación, hemos hecho un trabajo recién, fue 2 años atrás, de mapear y de analizar los entes reguladores de 35 países, miembros y no miembros de la OCDE. Donde el mensaje que se desprende, y es un mensaje siempre de la OCDE para todos temas de políticas del agua, es que hay una gran diversidad de respuestas de organizaciones institucionales dentro de los países y entre los países. Hay países de la OCDE, por supuesto, y hemos visto eso como una tendencia que aumenta, que han creado entes reguladores independientes. Es el caso en Inglaterra, es el caso de Portugal, que combina también residuos sólidos, es el caso en Italia. Entonces vemos esa tendencia que observamos en Latinoamérica en la década del 90 muy a menudo en paralelo a procesos de privatización. La vemos ahora dentro de los países europeos, pero hay muchos países que no tienen un regulador nacional, tampoco lo pueden tener porque tienen un nivel de fragmentación en términos de prestadores de servicio que es demasiado alto para eso, y que tienen otras maneras de regular, por un departamento dentro de un ministerio, por una comisión dentro del Parlamento, por mecanismos por partes interesadas. Entonces hay un abanico muy grande de opciones. Lo más importante es hacer la distinción entre las funciones de regulación y las estructuras de regulación. Lo más importante es que todas esas funciones de regulación, desde supervisar a los operadores, recolectar los datos, fijar y regular las tarifas, estén a cargo de alguien en algún lado, a algún nivel de gobierno. Después es una opción política en el país de ver qué modalidad le quieren dar. Pero todos los países, para terminar, que crearon entes reguladores, son países que han consolidado el mercado y la industria del sector del agua en paralelo, para reducir la cantidad de operadores y llegar a un ente regulador único que pueda hacerse cargo de supervisar a todo el sector. Gracias. Ángel, hay varias preguntas para ti, quedan también alguna más para Sisa, pero hay una que es tiro de escopeta. ¿Qué hacemos con la gente que no puede pagar el agua? ¿Se le corta? Bueno, ¿O hay que crear algún tipo de bono social como existe en energía, pese a que funcione relativamente mal, con el agua? yo creo que todo está inventado y además ya lo estamos practicando, ¿no? Es decir, yo creo que esto va por países, ¿no? En Chile esto funciona maravillosamente bien. Es decir, a partir de un determinado nivel de renta hay una subvención que se da directamente por el gobierno chileno a las empresas que tienen los sectores y por lo tanto tienen el agua subvencionada. En España, ¿qué estamos haciendo? Es decir, cada uno en cada ciudad y además cada operador está haciendo lo que le parece oportuno. En nuestro caso, ya desde el 2012, por lo tanto no hablo de hoy, sino que hablo desde hace ya 4 años, hemos establecido una dinámica en la que aquellas familias que no puedan pagar el agua, pues se les da una subvención y es la propia empresa privada la que les da la subvención, las empresas privadas de nuestro grupo. ¿Cómo lo sabes? Pues bueno, ¿cómo sabes qué familia realmente ha caído en una situación de pobreza que, como muy bien ha dicho José Carlos, el lenguaje se pervierte? Hay gente que llama de pobreza hídrica, otros tipos de pobreza energética. No, estamos hablando de pobreza, ¿no? Y por lo tanto los servicios sociales de los ayuntamientos son los que nos lo comunican de una manera fácil, sin burocracias, y no solo servicios sociales, sino Cruz Roja, Cáritas, cualquier, digamos, que esté calificado para este tema. Yo diría que esto está funcionando bien. Sí, también aprovecho para decirte que el recibo del agua, que es un 35% lo que hacemos las operadoras y el resto son impuestos o de las otras administraciones, acabamos subvencionando todo el recibo, que el otro 65%, hay gente que habla mucho pero que no subvenciona nada de lo que podría subvencionar del otro 65%. Pregunta también para ti, Ángel. ¿Cómo está la situación de las fugas, filtraciones de las infraestructuras de conducción de agua? ¿Cuánto estamos perdiendo de media, por ejemplo, en un país desarrollado en este tema, como puede ser España, u otros en los que se mueve tu experiencia como gestor en esta materia?
Bueno, ahí siempre es un mito, digamos, porque hay que decir, yo lo declaro públicamente, que los ingenieros no saben comunicar, no sabemos comunicar de ninguna manera, ¿no? Por lo tanto, históricamente siempre hemos dicho que el rendimiento de la red es el 25%, con lo cual, comunicacionalmente pensáis 25% de pérdidas directamente, ¿no? Y decimos que el 25% es cuando el rendimiento es máximo, no podemos conseguir más que eso. Bueno, efectivamente esto es el rendimiento, pero el rendimiento, si lo pasamos a realmente fuga, aquello que se pierde en las ciudades desarrolladas, aquellas que tienen una gestión eficiente. Barcelona la tiene, Madrid la tiene, Valencia la tiene, para citar varios casos distintos de la península ibérica. No se pierde más de un 7%. Y un 7% que técnicamente ya es imbatible, porque ese 7% viene de lo que roban por determinados usos, de lo que se te rompe por el mantenimiento de las tuberías, por la limpieza. Ese 7% es la que las ciudades desarrolladas, y mayormente en España somos ciudades desarrolladas, es el que tenemos. Por lo tanto, las pérdidas de agua en la ciudad realmente no está siendo un problema. En otro tipo de ciudades sí son un problema, es decir, cuando nosotros asumimos la gestión en una empresa mixta en La Habana, en Aguas de La Habana, con el gobierno cubano, ahí teníamos unas pérdidas del 80%. Obviamente, digamos, una pérdida del 80% con un mínimo de inversión que hemos estado realizando en estos últimos años, hemos conseguido situarlas en el 40%. Es decir, todavía tenemos el 40%, pero hemos hecho en una red de 3 millones de habitantes una inversión de 25 millones de dólares en los últimos 10 años, ¿no? Por lo tanto, para disminuir más necesitaríamos más inversión. Obviamente, ahí deberíamos de disminuir un poquito más, ¿no? Y hay alguna pregunta directa y tal y como la formulan, te la formulo. ¿Qué te parece la remunicipalización del agua que abandera Podemos en España? Bueno, remunicipalización no entiendo la palabra. Yo creo que la Entiendo que es publificar, digamos, toda la gestión y que por lo tanto se acaben las concesiones y la empresa pública, es decir, que desaparezca el actual modelo mixto. Yo entiendo que la terminología hay que utilizarla de una manera correcta, ¿no? Es decir, el agua es pública. Los gestores lo que hacemos es prestar un servicio y estamos retribuidos por este servicio. Este servicio, habitualmente, los gestores privados pues tienen una concesión y la concesión no puede caducar si no es por motivos de mala prestación de servicio. Esto la ley lo dice claramente, ¿no? Yo creo que Aziz ha dicho una cosa que es realmente importante, ¿no? Ha dicho que a veces el tema de los reguladores en España está demasiado atomizado, ¿no? Yo creo que esa atomización de los reguladores, en algunos ayuntamientos han querido extremarlo a que realmente parece que en ese término municipal se puede hacer todo lo que uno quiera independientemente de las leyes que haya en el país o en la Unión Europea, ¿no? Lo que está claro es que cuando uno tiene una concesión, pues no se puede expropiar, puedes pactar con el propietario, con el privado que está, si quiere dejarlo, pero no se puede hacer nada más. Por lo tanto, a mí me parece que este es un país constitucional, que es un país legal y que, por lo tanto, pues vamos a continuar en esta vía. Asisa, una pregunta. ¿Conoces el sistema competencial, la estructura orgánica del gobierno español? ¿Lo conoces? Sí. ¿Y qué juicio te merece el hecho de que el Ministerio de Agricultura lleve también medio ambiente? Es una pregunta interesante. El primer trabajo que hice en el año 2010, cuando arrancamos el programa sobre gobernanza del agua, fue hacer un mapeo de las competencias claves relacionadas al agua dentro de todos los países de la OCDE, para ver cuáles eran los ministerios de tutela, digamos, que estaban a cargo de diseñar e implementar la mayoría de esas políticas, y también lo hicimos para Latinoamérica. Y vimos que en ninguno de los países de la OCDE hay un ministerio únicamente y solamente dedicado al agua. Se ve en países de Latinoamérica, por ejemplo, pero en la OCDE siempre va con otros temas.
Y si bien 5 años atrás, bueno, un poco más, 7 años atrás, había muchos países donde la competencia agua iba dentro de ambiente, observamos recién en el marco de reorganizaciones, me imagino que están vinculadas con el tema de la consolidación fiscal y de la crisis económica y de los desafíos que se plantean para el sector, un acercamiento de temas de agua con infraestructura de nuevo, como lo hemos visto en la década del 80, donde obras públicas llevaban en varios países los desafíos del agua. No hay una receta óptima, la OCDE no le va a decir a un país que el agua tiene que estar con agricultura o tiene que estar con ambiente. Es más, hay países de la OCDE, ha planteado el caso de España, pero Austria también, donde el ministro de Ambiente es el ministro de Agricultura. Entonces él nos comentaba cómo a veces se hablaba a sí mismo para solucionar sus propios demonios o conflictos, digamos, entre categorías de usuario. No, entonces no hay una postura prescriptiva al respecto. Lo que sí decimos es que cualquier sea la arquitectura institucional, siempre va a haber necesidad de coordinar entre ministerios y siempre va a haber necesidad de ir más allá del ministerio de tutela, de hablar con ordenación territorial, con energía, con agricultura, con infraestructura. Entonces, la idea de que el agua sea algo para conectar a distintas áreas es presente independientemente de dónde está ubicada la política en el organigrama gubernamental. Bueno, 2 preguntas. Ángel. Sí, seguramente. Ángel, en España, mejor dicho, en la Unión Europea tenemos una comisaría que es Energía y Clima, que lo lleva un comisario, el titular es un comisario español, Miguel Arias Cañete. ¿Qué impresión te da que aquí haya un ministerio de energía que no sea el de industria, que no lleve clima y que lo del clima parece que está en agricultura? Pero vamos, a ver si échale un poco de sentido crítico sin miedo. Quiero decir, porque es que a mí, yo tengo que decir que aparte de periodista, soy abogado y me he dedicado algunos años de mi vida al derecho administrativo. Y algunas de ellas también al derecho administrativo, sobre todo al derecho administrativo en términos de organización, estructura orgánica de los... Y creo que, lo digo yo, para que tú me rebatas, estés de acuerdo o no, que me parece que la estructura orgánica de este gobierno es, en estos aspectos, un auténtico desastre. Porque industria está con economía, energía está con turismo y con la agenda digital no está con economía, y después el agua, o mejor dicho, el medio ambiente, porque no hay concepto clima, está con agricultura, que tú nos has dicho que es intensiva. Nos has planteado 3 temas: agricultura, ciudades e industria. Y yo te digo ahora, ¿a ti te parece razonable? Bueno, yo creo que el presidente de gobierno es el que tiene que, obviamente, escoger sus ministros de lo que le parece razonable. Y yo te diré lo que a mí me gustaría, vale, ¿no? Vale. Es decir, yo no voy a entrar si me parece razonable o no, porque para algo es el presidente de gobierno, ¿no? Es decir, a mí qué me gustaría, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, que no hay una receta en dónde colocar qué, ¿no? Pero sí que me gustaría que hubiera un ministerio de medio ambiente. Porque con el Ministerio de Medio Ambiente... Ya lo hubo en España, ¿eh? Lo hubo, pero hoy no lo hay, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que hubiera un Ministerio de Medio Ambiente, porque en este Ministerio de Medio Ambiente visualizaríamos muchas cosas. Visualizaríamos el tema del clima, que estaría ahí. Visualizaríamos quién habla de la COP21 y de la COP22, porque no he visto hablar a nadie del gobierno español respecto a estos temas. Y lo he dicho muchas veces, y lo echo de menos. Y visualizaríamos también el tema del agua. Y lo visualizaríamos de una manera clara. Sabíamos que el ministro de Medio Ambiente es el responsable del agua. Yo creo que Agricultura tiene que tener ministerio, es obvio, y que por la entidad que tiene, por su importancia con la Unión Europea, por la importancia que va a adquirir Agricultura, como yo he comentado antes, tiene que tenerlo. Y obviamente energía tiene que estar separado del medio ambiente, porque son 2 cosas que tienen que dialogar, como la agricultura tiene que dialogar con medio ambiente, pero obviamente no puede ir industria sin energía. Eso es lo que a mí me gustaría. Y una última pregunta, así se para... Muchas más cosas y no puedo. Sí, claro, por supuesto.
Una última pregunta. El agua como un derecho humano fundamental, pero singularizado. Es decir, singularizado el derecho humano al agua, al acceso al agua y al saneamiento. ¿Estaría la OCDE por recomendar que se recogiese el máximo nivel legal, incluso constitucional, que es como el derecho a la salud o como el derecho a la vivienda? ¿Hemos llegado a un grado crítico ya como para que eso se constitucionalice, el derecho al agua y al saneamiento? ¿O todavía estamos lejos de que se produzca esa garantía de carácter legal y universal para los ciudadanos? Bueno, cualquier marco o cualquier estándar internacional que permita influenciar el diseño institucional y regulatorio de los países es bueno para concientizar sobre el tema, pero también para comprometer a los que toman decisiones y poder rendir cuentas sobre el progreso en el país. La resolución del 2010 de Naciones Unidas, hubo en ese momento, creo, 40 países que se abstuvieron, que no votaron. Y algunos son países de la OCDE, entonces eso complica un poco el diseño. Pero lo que resaltamos básicamente de esos derechos, viendo que muchos se han ratificado o transferido a legislaciones nacionales para alimentar un poco el diseño de los planes nacionales, no solo de adaptación al cambio climático, sino también de manejo de los recursos naturales, es que se enfrentan con algunos sesgos en la manera con la cual se interpretan. El hecho de que haya un derecho al agua no quiere decir que tiene que ser gratis. Y se enfrentan con unos problemas de implementación también. Eso, cuando llega la hora de aclarar quién está a cargo de qué estándares se tienen que revisar, de decir que el que diseña, porque lo vemos en algunos países donde una comisión nacional diseña las políticas del agua, presta agua en bloque en parte del territorio, regula el agua que presta ella misma como operador de servicio, financia el sector. Entonces, el derecho plantea un objetivo de políticas y después viene toda la fase que es la fase de los gobiernos y que no necesariamente tiene que ser por cambio constitucional, pero que es cómo lo aterrizamos y cómo lo implementamos. Y eso va desde asignar roles y responsabilidades hasta fomentar la capacidad, atraer a los recursos financieros, recolectar los datos, regular y monitorar y evaluar para ajustar las políticas donde sea necesario. Es un ciclo. El derecho al agua no lo soluciona todo. Y el hecho de ponerlo en una ley, en una constitución, tampoco. Tiene que pensar el ciclo de implementación. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes. Hemos consumido nuestro tiempo y gracias a todos ustedes por su atención.